esta presentación sobre el balance de nutrientes. Más que nada nos vamos a enfocar en el nitrógeno y empezaremos con varios temas básicos como el ciclo de nitrógeno, el nitrógeno disponible para la planta. Vamos a compartir algunas ecuaciones para, conversiones y diferentes aplicaciones con matemáticas para agricultores. Es importante saber cuánto nitrógeno está agregando y sacando de su sistema, porque cuando se aplica demasiado nitrógeno, tiene efectos secundarios en las cuencas subterráneas y también es un costo excesivo para el agricultor. También es importante, obviamente, saber si estamos aplicando muy poco nitrógeno. Y además de todo eso, la Junta de Recursos Hídricos de California ha requerido, o va a requerir, más bien dicho, en un futuro cercano que la mayoría de los agricultores del estado presenten planes de manejo de nitrógeno. Es importante tener en cuenta que estos planes se centran en el nitrógeno disponible para la planta y no en el nitrógeno total aplicado. Bueno, ¿y qué hace el nitrógeno? El nitrógeno es componente esencial para las plantas y el desarrollo de las proteínas, como la clorofila, las enzimas y las hormonas. Tiene papel predominante entre los nutrientes del suelo y se necesita en cantidades sustanciales, pero también es el más propenso a ser deficiente. La deficiencia limita el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Los cultivos lo utilizan rápidamente, pero se puede volatilizar en forma de amoníaco y se lixiva fácilmente como nitrato. La lixiviación es un término que describe cuando algún nutriente, sea nitrógeno o otro, sea lavado a capas más profundas en el suelo. El nitrógeno también es más estable cuando está en humus o en cuerpos microbianos. El aumento de materia orgánica activa aumenta el nitrógeno disponible. El ciclo del nitrógeno describe la interacción entre el nitrógeno, el suelo, los microbios en el suelo, las plantas y la atmósfera. El nitrógeno es el más móvil de los elementos y su forma principal de absorción por las plantas es el nitrato, el cual es disponible por descomposición microbiana, también conocido como la mineralización. Es la forma más utilizada por las plantas, pero es afectada por la lixiviación, es decir, que se puede lavar a las capas más profundas del suelo. Por lo tanto, esto hace que se lave más allá de la zona de las raíces. Las plantas también absorben amonio, lo cual puede ser retenido por partículas del suelo con cargas negativas. En esta forma, el nitrógeno no es propenso a la lixiviación, pero generalmente se puede convertir en nitrato en suelos cálidos y húmedos por causa de procesos microbianos. El concepto del nitrógeno disponible para la planta es muy importante para los que usan cualquier fertilizante no sintético. Habrá una porción del nitrógeno total aplicado que estará disponible para el cultivo en esta temporada. Esa es la porción conocida como nitrógeno disponible para la planta. Los rectángulos en este gráfico representan el nitrógeno total aplicado en un año en particular. Los cuadros morados representan el nitrógeno disponible para el cultivo durante el año después de la aplicación. Lo amarillo representa la porción que no estará disponible hasta los años siguientes. No todo el nitrógeno de estas fuentes está disponible para el siguiente cultivo, porque este nitrógeno está atajado a varias moléculas con bases de carbono y necesita ser mineralizado por los microbios, siendo las bacterias, los hongos, los protozoos, los nemátodos o lombrices de la tierra. Notará que en el año 2 hay una pequeña porción del nitrógeno del año 1 que no estará disponible en el año 2, sino que se transferirá al año 3.
Si se agrega compost o cultivos de cobertura u otras enmiendas orgánicas cada año, el suelo acumulará una reserva no solo de carbono, sino también de nitrógeno, que viene atajado al carbono. Cuanto mayor sea el porcentaje de nitrógeno en un fertilizante no sintético, mayor será el nitrógeno disponible para las plantas como porcentaje del nitrógeno total aplicado. Los fertilizantes orgánicos como la harina de sangre, la harina de plumas, que son más altas de 12% de nitrógeno, proporcionarán aproximadamente el 75% de su nitrógeno durante el primer año y hasta 50% de su nitrógeno dentro de una semana de aplicación. El compost tiene alrededor de 1% de nitrógeno y solo proporcionará entre el 15 y 30% del nitrógeno total aplicado al cultivo durante el primer año después de aplicar. Aquí tenemos un ejemplo del nitrógeno disponible para la planta después de aplicar camada de gallinero como mantillo. Aquí aplicamos 2000 libras por acre de camada de gallinero, el cual tiene 4% de nitrógeno. Si tomamos esas 2000 libras y las multiplicamos por 4%, nos da el total de nitrógeno que viene siendo 80 libras por acre. Para saber el porcentaje disponible para la planta, nos movemos a la tabla de abajo. En la primera hilera nos dice que el 45% del total de nitrógeno será disponible en el primer año. Esto viene siendo 36 libras por acre. Y podemos seguir usando la tabla para saber los años siguientes. Aquí compartimos esta diapositiva para agricultores quienes están considerando o si están aplicando enmiendas basadas en el estiércol. Si empezamos con la tabla, arriba y a la izquierda, observamos la demanda de nitrógeno, fósforo y potasio de varias plantas comunes. Podemos ver la proporción de 2,6 a 1 a 3,1. Esa es la demanda de la planta de estos nutrientes. También podemos comparar con la tabla arriba y a la derecha que nos comunica las proporciones de algunos abonos o enmiendas orgánicas a base de estiércol, los cuales no tienen la misma proporción de estos nutrientes, es más cercana al 1 a 1 a 1. Entonces, si aplica compost a base de estiércol o estiércol puro a un cultivo basado en la demanda de nitrógeno, es muy probable que aplicará demasiado fósforo. Esto puede crear problemas para sus vecinos, las aguas superficiales y también causar deficiencias de otros nutrientes en sus plantas. La tabla en la parte inferior a la derecha proporciona algunos niveles de nutrientes de enmiendas alternativas. Aquí parece que estamos cambiando de tema un poco, pero en realidad es muy relacionado. Saber convertir acres a camas y viceversa. Aquí les dejo con algunas ecuaciones como ejemplos. Y luego también abajo hay otro ejemplo de un análisis de suelo que recomienda cierta aplicación de nitrógeno. Aquí tenemos un análisis de suelo, el cual muestra un nivel de nitrato de 8 partes por millón en el suelo. Y digamos que vamos a cultivar brócoli, lo cual requiere 20 partes por millón de nitrato para crecimiento óptimo. ¿Cuánto compost necesitaría aplicar para proporcionar el nitrógeno requerido por el cultivo? Para responder a esta pregunta y para poder hacer las ecuaciones siguientes, tenemos que saber que se requieren 4 libras de nitrógeno por acre para aumentar las partes por millón de nitrato por una unidad. Bueno, aquí seguimos con el cálculo del compost. Tenemos que saber cuántas libras de nitrógeno por acre serán necesarias para alcanzar las necesidades del brócoli.
Ya sabemos que el brócoli necesita 20 partículas por millón y el suelo ya tiene 8 partículas por millón. Así es de que si restamos el 8 del 20, nos deja con 12 partículas por millón. Esto es lo que será necesario por acre. Y para convertir de partículas por millón a libras por acre, multiplicamos por 4. Nos da 48 libras de nitrógeno por acre. Luego tenemos que saber cuántas libras por acre de compost serán necesarias para proporcionar el nitrógeno suficiente para el brócoli. Para hacer este cálculo tenemos que saber que, bueno, en este caso, el compost tiene 1% de nitrógeno. Así es de que podemos dividir los 48 libras de nitrógeno por 0.01 y esto nos dará 4.800 libras de compost. Aquí seguimos con los cálculos del compost. Y si queremos poder responder a la pregunta, ¿cuánto compost necesitamos aplicar para alcanzar los requisitos del brócoli de 48 libras por acre para esta temporada? Tenemos que considerar el nitrógeno disponible en el primer año, que vamos a estimar a 20% o 1/5 parte del nitrógeno total aplicado. Ya vimos que las 4.800 libras de compost nos da un total de 48 libras de nitrógeno. Pero ahora ya sabemos que 20% de ese nitrógeno estará disponible en el primer año. Así es de que tenemos que dividir esas 4.800 libras por 0.2, que nos dará un total de 24.000 libras por acre de compost para alcanzar las 48 libras de nitrógeno en esta temporada. Ahora que sabemos el total de compost que vamos a aplicar, podemos estimar la cantidad de nitrógeno total que va a salir de ese compost. Y ya sabemos que aproximadamente 1% del contenido total del compost será nitrógeno. Así es de que podemos multiplicar las 24.000 libras por 1% o 0.01. Esto nos da 240 libras de nitrógeno por acre. Y esto será el total de nitrógeno aplicado con el compost. Aquí compartimos otro ejemplo de un horticultor de nueces quien espera un rendimiento de 2 toneladas por acre. Debido al alto precio de fertilizante químico, el productor quiere evitar el uso de fertilizantes químicos si todo posible. El agricultor quiere saber cuánto nitrógeno es proporcionado por su agua de riego y del cultivo de cobertura. Luego, calculará cuánto compost aplicar para compensar el resto de los requisitos de nitrógeno para el cultivo. Este ejemplo se va a basar un poco en la tabla de abajo. Ya sabemos que el horticultor espera un rendimiento de 2 toneladas. Así es de que podemos usar la tabla para ver las recomendaciones acerca del nitrógeno requerido en términos de libras de nitrógeno por acre, lo cual vemos que es 135 libras de nitrógeno por acre para un rendimiento de 2 toneladas por acre esperadas. Aquí seguimos con el mismo ejemplo y vamos a empezar con el contenido de nitrógeno en su sistema de riego, el cual fue medido a 9 partículas por millón de nitrógeno nítrico. Y su huerta de nogales a lo largo de la temporada, o sea del año, va a ser de 3,5 pies de agua por acre, que viene siendo pasadito de 1 millón de galones por acre. Queremos responder la pregunta, ¿cuánto nitrógeno aplicará a través del agua de riego durante el año? Y podemos usar esta ecuación incluida para sacar el resultado. Bueno, aquí seguimos con la ecuación.
Para empezar, lo único que tenemos que saber es que partículas por millón es lo mismo que decir miligramos por litro. Así es de que podemos poner ese número 9, que son las partículas por millón, en la primera parte de la ecuación. Es decir, tenemos 9 miligramos por litro de nitrógeno. Y para seguir, puedes seguir mis notas para ver las siguientes conversiones, que al final nos da las libras de nitrógeno por cada pulgada irrigada. En la diapositiva anterior, vimos que tenemos 2 libras de nitrógeno por cada pulgada irrigada en este huerto. Pero vamos a aplicar 3.5 pies de agua. 3.5 pies de agua vienen siendo 42 pulgadas. Entonces simplemente podemos multiplicar 42 pulgadas por 2 y eso nos dará un total de 84 libras de nitrógeno por acre aplicado con el agua de riego. Aquí tenemos los cálculos hasta este punto. Aquí vemos en la tabla de arriba que tenemos 84 libras por acre de nitrógeno que sale del sistema de riego. Algo interesante aquí es que el sistema de riego proporciona nitrógeno nítrico, el cual es disponible inmediatamente a la planta. Así es de que vemos que las dos, el nitrógeno disponible y el nitrógeno aplicado, son equivalentes. Anteriormente mencioné que el nitrógeno disponible para la planta varía con el tipo de material orgánico aplicado. Si se usa un cultivo de cobertura, el nitrógeno disponible también varía según la mezcla y tipo de cultivo de cobertura. Por eso es importante ser intencional cuando seleccionando los cultivos de cobertura. El cultivo de cobertura de avena y arveja, aunque más alto y con más biomasa, tiene menos nitrógeno disponible que el cultivo de cobertura más corto de centeno, arveja, guisantes y mostaza. En esta tabla podemos ver el porcentaje de nitrógeno de varias mezclas de cultivos de cobertura. Es importante notar que el nivel de fertilización extraída de cada cultivo de cobertura cambiará a lo largo del periodo de crecimiento. Por ejemplo, los cereales, después de la emergencia de la semilla, tendrá un valor negativo 4 semanas después de incorporar la planta al suelo. Eso significa que sacarán nitrógeno del sistema del suelo para digerir las grandes cantidades de carbono asociadas con los cereales durante esta etapa. Este gráfico nos enseña 4 ejemplos de diferentes opciones de cultivos de cobertura y los asociados niveles de nitrógeno disponible a lo largo del periodo de crecimiento. Enseguida vamos a regresar al granjero anterior, quien plantará una mezcla de 3 especies. Recuerde que los cálculos relacionados con los valores de nitrógeno disponible del cultivo de cobertura son suposiciones fundamentales y dependen de la humedad del suelo, el tipo de cultivo de cobertura, la temperatura y otros factores. Ahora regresamos a nuestro agricultor, quien ha decidido plantar una mezcla de cultivos de cobertura de mostaza, avena y leguminosas. Cada una de ellas representa aproximadamente una tercia parte del cultivo de cobertura. En este ejemplo, tomamos 3 muestras de 4 pies cuadrados cada uno, los cuales tuvieron un promedio peso húmedo de 3,5 libras por cada 4 pies cuadrados. El productor cortará e incorporará el cultivo de cobertura cuando aún esté verde y frondoso. Ahora podemos empezar a hacer unos cálculos. Lo primero que tenemos que saber es cuánto biomasa húmedo tenemos por acre. Para saber eso, podemos usar la muestra de la diapositiva anterior, el cual nos dice
que tenemos 0.88 libras por cada pie cuadrado. Esto es peso húmedo. Y si un acre tiene 43.560 pies cuadrados, podemos multiplicar por 0.88, lo cual nos dará 38.333 libras de biomasa húmedo por acre. Ahora podemos calcular el peso seco. Si recuerdan, el agricultor plantó una mezcla de mostaza, avena y leguminosas, pero no coinciden exactamente con las opciones en la tabla a la izquierda. Pero vamos a usar la mezcla de 50-50 arveja y cereal como la combinación más cercana. Si se fijan en esa línea, vemos que el porcentaje de materia seca es del 15% para esa mezcla. Podemos multiplicar el 15% por el total del peso húmedo por acre, y eso nos da un total de 5.750 libras por acre de peso seco. Sabiendo que el agricultor plantó una mezcla que no es representada en la tabla a la izquierda, podemos hacer una estimación del nitrógeno del cultivo de cobertura, lo cual solo tiene una tercia parte que es legumbre. Entonces vamos a decir que este cultivo tiene 2% de nitrógeno. Y por lo tanto, las 5.750 libras por acre de peso seco del cultivo, multiplicado por 2%, nos dará un total de 115 libras de nitrógeno por acre del cultivo de cobertura. El nitrógeno disponible será aproximadamente 50% para este cultivo de cobertura. Entonces, solo alrededor de la mitad de las 115 libras de nitrógeno por acre estarán disponibles para la cosecha de nueces este año. Esto nos dará un total de 57 libras de nitrógeno por acre de nitrógeno disponible este año. Ahora pueden ver que hemos añadido los detalles de los cultivos de cobertura. Si ven, el nitrógeno disponible total hasta este punto son 141 libras por acre, lo cual satisface las recomendaciones de la tabla de abajo, que son de 135 libras. Pero, si deseamos añadir otras 14 libras por acre de nitrógeno disponible, ¿cuánto compost necesitamos añadir para estar seguros que la planta no esté deficiente? Ahora, quizás van a notar que este ejemplo del compost es muy similar a uno que vimos anteriormente al principio de esta presentación. Si pueden hacer los cálculos por su propia cuenta para reforzar lo que han aprendido, pueden checar sus respuestas con lo que ven en esta pantalla. Ojalá que sus cálculos resultaron en 7.000 libras de compost, los cuales nos darán las deseadas 14 libras de nitrógeno disponible por acre. Si añadimos lo que calculamos, siendo los cultivos de cobertura, que nos dan 57 libras de nitrógeno por acre, y el sistema de riego, los cuales nos dará 84 libras de nitrógeno por acre, tenemos un total de 155 libras de nitrógeno disponible por acre durante el primer año, lo cual es más que suficiente para satisfacer las necesidades del cultivo, lo cual son 135 libras de nitrógeno por acre. Muchas gracias y ojalá que tengan muy buena suerte en manejar su nitrógeno.